Entonces, ¿qué es producir? ¿Verdad? Cuando hablamos de teoría de producción, tenemos que empezar con lo más básico. ¿Qué es producir? ¿Verdad? Producir es fabricar, manufacturar, elaborar bienes y servicios eh, que utilizan insumos de producción. Insumos de producción, ay, perdón, que me está saliendo algo aquí. Okay, insumos de producción que transformamos, ¿verdad? A través de procesos químicos, biológicos, físicos, etcétera, y que nos permite crear entonces bienes y servicios. Así que nosotros utilizamos unos bienes, los transformamos y creamos otros bienes. Así que la producción involucra esos aspectos, pero son bienes, materia prima, son un tipo de bienes, insumos de producción que así les llamamos, y los transformamos a través de distintos procesos para crear bienes y servicios. Nos hacemos una serie de preguntas en el tema de producir. O sea, las empresas tienen que preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo van a producir? Pero van a empezar preguntándose qué tipo de mano de obra necesitan, ¿verdad? Para poder producir y cuánto de esa mano de obra van a necesitar. ¿Qué tecnología van a utilizar? Eh, ¿Qué empresa va a suministrar la materia prima? Es decir, quiénes van a ser mis proveedores, qué productos y servicios que van a producir y qué produce la competencia, qué tipo de mercado estamos participando, que fue lo que vimos previamente sobre los mercados, las estructuras del mercado. ¿Y cuáles son los costos de producción? Y basado en todo eso, pues, ¿a qué precio vamos a vender, ¿verdad? Ese bien o ese servicio que estamos produciendo. Y son preguntas claves para comenzar cualquier negocio. Y esas preguntas nos van a seguir a través de todos estos temas, pero igual, ¿verdad? Para mirar viabilidad, mirar presupuesto de negocios, etc. Manera de repaso, tierra es todo aquello que se produce, ¿verdad? De los recursos, proviene de recursos naturales que son transformados para poder entonces crear otros bienes, servicios. Estos son entonces tipo minerales, puede ser recursos naturales como la flora, bosques, el clima también se considera el recurso de producción, que de hecho, digo factor de producción, recurso de producción, pero también se le llaman insumos de producción. Esas tres formas son lo mismo. El segundo es el capital, que se refiere entonces a la maquinaria, la fábrica, almacenes, herramientas, el equipo que yo tenga, transportación que yo necesito para poder entonces transformar esa materia prima. El dinero no es capital, no se le considera capital, pero sí participa por ser el que nos da el acceso a ese capital. El trabajo entonces son capacidades humanas, físicas y mentales para poder entonces transformar esos bienes y servicios. Y el cuarto factor de producción que conversamos en nuestra primera reunión de clase es esa habilidad empresarial que es el quien innova, asume riesgos, el que tiene la vida emprendedora, eh, va a innovar, etcétera. Y es el que, ¿verdad?, tiene ese conocimiento técnico para entonces trabajar con los bienes de producción. Y estos son elementos que no nos podemos olvidar cuando estemos trabajando dentro de la que es la producción, lo que son estos factores. Y estos los utilizamos para poder entonces crear y producir bienes y servicios. Dentro de la teoría de producción, hablamos de esa relación entre la producción y los factores de producción. Esos factores de producción que miramos, que tenemos que obtener para poder ser transformados, esa relación de la cantidad de factores que necesitamos. Y, dentro de la teoría de producción, entonces se considera la función de producción, que especifica entonces la cantidad máxima de producción que yo puedo hacer basada en esos insumos de producción que yo tengo acceso, ¿verdad?, que necesito, pero que tengo acceso también. Así que es esa relación específica y básicamente la denominamos como Q, nivel de producción Q pequeña, en función de L y K. Usualmente hablamos de trabajo y labor cuando mantenemos la función de producción. Y esta es diferente a largo plazo y a corto plazo y tiene distintas razones por las cuales esto se da. Vamos a mirar algunas de estas en el tema de los costos. Dentro del contexto de la función de producción también observamos lo que es el cambio tecnológico y hay que recordar que cuando hablamos de ofertas, el factor o determinante de los cambios en la tecnología, ya sea por adquisición de tecnología,
o que se mejora un proceso antiguo, ¿verdad? O proceso, se trae un proceso nuevo, se mejora un proceso antiguo, impacta entonces la producción. Y si impacta la producción, va a tener parte, ¿verdad? Un impacto sobre esa oferta de mercado. Por eso hablábamos de la tecnología cuando conversábamos sobre la demanda y la oferta, específicamente de la oferta me refiero. Cuando hablamos entonces de cambio tecnológico, nos referimos a ese cambio en las técnicas de producción que permite entonces mejorar los procesos de manufactura, de elaboración, de fabricación de bienes y servicios y que a su vez entonces se expande esa oferta, expande entonces el nivel de producción que es el nivel de Q. El Premio Nobel de Economía en 1991, por su teoría de costo de transacción, hablaba de la firma, de la naturaleza firma, ¿verdad? La naturaleza de la empresa. Este es Ronald Coase y venía hablando sobre esto desde los años 30, cuando decía la naturaleza de una empresa, de una firma, como se le llama en la literatura, es maximizar ganancias. Ese siempre va a ser el objetivo de la empresa, maximizar sus ganancias eh, o beneficios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hace? Principalmente trabaja con sus costos, así que maximiza ganancias a través de la minimización de costos principalmente. Y antes de hablar de costos, y la estructura de costos que de aquí en adelante va a tener un gran impacto, hay que definir qué es ganancia. Ganancia o beneficios económicos en realidad es una ecuación muy simple donde nosotros de nuestro ingreso le restamos nuestro costo y lo que nos queda es nuestra ganancia. Eso es lo que implica, ¿verdad? Como cuando estamos trabajando con nuestro presupuesto personal, pues llego mi ingreso bisemanal, por ejemplo, o a la quincena, yo de ese ingreso que yo tengo, saco todos mis pagos, mis deudas, la compra, el pago de la casa, el carro, etcétera, del celular, y lo que me quedó, ¿verdad? En términos de nuestro ingreso, de nuestro hogar, pues le llamamos ahorro, se convierte entonces en ahorro, pero en términos de una organización, una empresa, se convierte entonces en ganancia, ¿verdad? Después de que yo pague todo lo que yo tenga. En este caso, pues nos referimos entonces a ese beneficio como aquello que me queda después de que yo asumí todos mis costos de operar. Ese es el costo total. Así que ganancia o beneficio económico es el ingreso total menos los costos totales. Ahora, ¿cómo se calcula el ingreso total? El ingreso total es la multiplicación de lo que yo vendo en bienes y servicios por el precio. Así que ingreso total es la cantidad producida o vendida, depende del contexto que estemos hablando, multiplicado por el precio de venta. Así que ingreso total es igual a P por Q. Ahora, el costo total es la cantidad de lo que yo gasto en las compras por mis insumos de producción. Así que ahí está la labor, la tierra, el capital. Es decir, por lo que yo gasto en mano de obra, que yo gasto por la renta o las utilidades, lo que yo gasto por la materia prima, etc. Eso es el costo total. Así que la fórmula de ganancia o beneficio económico, es ingreso total menos costo total. Ahora, eso lo vamos a complicar un poquito en términos de costo. Así que voy a presentar primero un ejemplo para luego ir por las partes. Este es el ejemplo. Vamos a ver esta situación. Aquí tenemos una persona que trabaja actualmente en una fábrica de camisas y tiene un salario anual de 22,000, traté de hacer un ejemplo simple, $22,000 al año. Tiene una cuenta de ahorro que tiene $20,000 y esa cuenta recibe intereses al año de $1,000. Hagan bien. También tiene una propiedad de unos chavitos adicionales de un ingreso pasivo que es de tipo comercial que recibe $5,000 por esa renta al año. Es un espacio pequeño. Un día decide renunciar a ese trabajo y abrir su propio negocio de tiendas de camisas. Para comenzar a trabajar necesita contratar a alguien y contratar a alguien por $18,000. Eso es lo que nos plantea la situación. Okay. Ahora, ese mismo negocio, al cabo de un año presenta este tipo de esquemas de datos, estos datos internos. Entonces, resulta que su ingreso total al cabo de un año fue $120,000 de este negocio. Nada mal. Pero su costo de las camisas fueron $40,000. El salario, como vimos ahorita, $18,000.
tiene que pagar 5.000 de utilidades en el negocio. Y la suma de estos son mis costos. En economía le llamamos los costos explícitos porque son los que son directamente desembolsados para la operación. Así que me genera un tipo de ganancia de 57.000, que es 120 menos 63.000. Esa ganancia se le llama ganancia contable, porque solamente considera los costos explícitos, los costos que son directamente desembolsados por el negocio. Y esto es al cabo del año. No estoy no estoy asumiendo detalles de promoción, de decoración de tienda, inventario, no estoy asumiendo ese tipo, pero sí son costos que se deben de considerar cuando estamos trabajando con este tipo de datos. ¿Verdad? Estoy dejándolo lo más simple posible. Ok, ahora, ¿cómo nosotros llegamos a la ganancia económica? Pues tenemos que considerar otros elementos. De esa ganancia contable de 57.000 dólares que vimos ahorita, tenemos que considerar el interés que yo estoy dejando de recibir por mis 20.000 dólares que tenía de ahorro, porque eso es parte de lo que yo recibía como ingreso pasivo, ¿verdad? De la renta que dejé de recibir por los 5.000 dólares al año por ese local que yo tenía comercial, porque ahora lo estoy usando. Por el salario que dejé de vengar del trabajo, tranquilita, durante un año, me llevaba 22.000. Y el valor entonces por concepto de otra actividad, porque en economía consideramos el costo de oportunidad siempre, que a manera de repaso, el costo de oportunidad es eso que de esa actividad que dejamos de hacer. ¿Verdad? Así que es un valor estimado de otra actividad próxima a hacer con ese dinero que yo pude haber invertido. Y la suma de estos costos se convierte entonces en los costos implícitos, aquellos costos que no necesariamente son un desembolso directo de mi negocio, pero sí se incurren sobre ellos y en economía los consideramos. Una vez le resté esos costos implícitos a esos costos, a esa ganancia contable, lo que me genera entonces la ganancia económica. Y esa ganancia económica, ¿verdad?, es inferior a la ganancia entonces contable. Ahora, déjame sacar todo esto de aquí. Así que tenemos una de la ganancia económica, que incluye los costos explícitos, los costos implícitos, que incluye lo que es el beneficio normal, el normal profit, que es la cantidad que estaría dejando de recibir por esta otra actividad, el costo de oportunidad. Y eso se convierte en mi ganancia económica, ¿verdad?, que son 24.000, o ganancia o beneficios económicos. Pero entonces la ganancia contable es solamente aquellos costos que explícitamente son relacionados al negocio que se están desembolsando. Y en ese caso, pues es superior. Así que esa distinción en economía es importante porque lo que tenemos que resaltar es que siempre hay un costo de oportunidad o siempre hay un costo implícito dentro de cualquier tipo de análisis que yo dejé de hacer para tener eso. Obviamente eso complica el escenario siempre. Ok. Entonces, a eso, repaso, los costos explícitos son pagos monetarios o desembolsos de dinero que yo tengo que dar inmediatamente. ¿Verdad? Los costos implícitos no necesariamente son el valor de lo mejor próximo siguiente que yo pude haber hecho, lo que implica. Ok, entonces, sí que la visión del contable siempre va a ser más alta que la visión de un economista cuando hablamos entonces de los beneficios económicos o las ganancias. El beneficio económico es ese ingreso total menos todos los costos de operar y los costos implícitos y los beneficios entonces contables son aquellos costos, son aquellos ingresos menos mis costos explícitos, que también es el ingreso neto y que ignora los costos implícitos de mi operación. Manera de repaso, de costo de oportunidad, y hay costo de oportunidad para nosotros como personas, pero también para la sociedad, para el gobierno, las empresas. Siempre hay un costo de oportunidad porque tenemos recursos limitados. Pero el costo de oportunidad en realidad se define como el sacrificio de una unidad de un bien para obtener una unidad más de otro bien. Esa cantidad de ese bien al que se deja renunciar para obtener más de otro bien, y como siempre hay un
hay un elemento de escasez que no podemos ignorar, pues siempre hay una elección. Así que siempre tengo que incurrir en un costo de oportunidad, siempre tengo que renunciar a algo para obtener más de otra cosa. Entonces, hablamos de corto y largo plazo, ¿no? Y aquí el corto es un poco más relativo, puede ser de que en economía miramos corto inmediato, corto, ¿no? Y también hay medio y luego el largo plazo. Pero en términos de corto plazo, que puede ser entre inmediato hasta eh, 6 meses, un año, aquí los insumos de producción son variables, ¿no? Perdón, algunos insumos de producción son variables, pero hay unos insumos como el capital que tiende a ser fijo y no podemos moverlo en 6 meses o 7 meses o tal vez en un año. Es decir, hay muy poco tiempo en un costo, en el corto tiempo o en el corto plazo, que yo no puedo cambiar todos mis recursos o no puedo aumentar todos mis insumos de producción. Sin embargo, en el largo plazo se considera que sí, que yo puedo cambiar todos mis insumos de producción. Hay tiempo suficiente para yo ajustar mi producción en el largo plazo. Claro, esto va a depender de qué industria estemos hablando. De hecho, en economías, en el corto plazo, yo puedo variar algún insumo como la materia prima, algunos ingredientes, materiales básicos que yo pueda aumentar. Puedo aumentar la mano de obra, así que ahí hay otros recursos que yo pueda crear un nuevo turno completo, tal vez de producción, pero yo no puedo expandir la fábrica, por ejemplo, en el corto plazo. En el largo plazo, como decía Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, pues entonces sí es posible hacer ese tipo de ajuste en el largo plazo. Y esto difiere por industria. Por ejemplo, una industria de manufactura ligera, zapatos, ropa, puede ser muebles, tiende a ser una industria que se ajusta en el corto plazo un poco más rápido. Expande entonces, eh, 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 por ejemplo, la industria textilera puede entonces expandir, trae 100 máquinas más de coser y entonces expande la producción o crea un turno nuevo completamente de noche. ¿Verdad? Así que en el corto plazo hay industrias que sí pueden ajustarse, se pueden expandir su producción. Ahora, hay industrias pesadas como la manufactura, como por ejemplo una empresa como Shell, que a largo plazo no puede construir una nueva refinería, a corto plazo, perdón, no puede construir una nueva refinería, tiene que entonces hacer un proceso de exploración, un proceso de perforación, permiso, etcétera, para poder crear esa nueva refinería. Así que hay industrias que no es posible que puedan entonces modificar o variar sus insumos de producción en el corto plazo. Al contrario, tiene que ser siempre en el largo plazo el tiempo suficiente para ajustar su producción. Por ejemplo, Boeing contrata 100 trabajadores nuevos para una de sus plantas de aviones comerciales y entonces decide contratar para crear un nuevo turno. Eso es un ajuste de corto plazo. Pero si decide añadir una nueva instalación de producción, donde tiene nuevo equipo, donde hay una expansión de sus hangares, de su producción, de su maquinaria, entonces ya eso es a largo plazo. Así que una misma empresa puede ajustarse también, depende, ¿verdad?, de qué tipo de cambio necesita hacer de sus insumos de producción. Así que puede ser también que se vea diferente, siendo entonces qué tanto puede hacer. Entonces, vamos entonces a enfocarnos en los costos y vamos a hablar de poco romper un poco más esos costos totales de una empresa. El costo total, entonces, es ese gasto monetario que es necesario, ¿verdad?, para obtener, para producir, y que se puede dar diferente a cada nivel de producción, ¿no? Eh, el costo total, si yo aumento mi producción, el nivel de producción aumenta, mi costo total tiene que aumentar también. El costo total entonces se divide en costos fijos y costos variables. Costos fijos son aquellos que no dependen de mi nivel de producción, así que se mantienen iguales, pero el costo variable sí depende de mi nivel de producción, así que aquí está aquellos costos que están asociados a que yo aumente la producción. Materia prima, mano de obra, la mayoría de mano de obra, debo decir,
sí depende de ese nivel de producción. Así que eso se considera un costo variable. La fórmula de costo total es la suma de los costos fijos totales y los costos variables totales. Y lo distingo entre costo fijo total y costo variable total, porque luego vamos a ver otros costos fijos y costos variables. En el caso de los costos fijos, se llaman así porque son costos que no dependen del nivel de producción. Así que si yo produzco cero, pues no tengo, mis costos fijos igual van a ser los mismos, aunque yo produzca cero. Pero si produzco 1000 unidades, 10.000 unidades, 20.000 unidades, lo que sea, pues van a ser los mismos. Estos costos fijos son irrecuperables. Se llama aquellos costos fijos porque yo los tengo que pagar aunque produzca cero. Así que yo tengo que pagar alquiler de espacio para la oficina o para las instalaciones de producción. Pago por la computadora o el equipo que necesito. El interés por el pago de los intereses por las deudas, los préstamos que tenga, igual los tengo que pagar. Todo esto se consideran costos fijos y no dependen del nivel de producción. Así que lo que yo varíe, si yo aumento la producción en el corto plazo, estos costos fijos se van a quedar igual, estáticos. No puedo hacer nada con esos costos fijos. Al contrario, si yo aumento la producción, vamos a ver cómo los costos fijos se van a ver por unidad reducidos significativamente. En el caso de los costos variables totales, y estos sí dependen del nivel de producción. Así que van a variar. Si yo decido aumentar el nivel de producción, los costos variables tienen que aumentar también. Porque yo necesito tener más mano de obra, materia prima, ingredientes. eh, por ejemplo, en el caso de un supermercado, yo necesito ajustar los horarios de cajeros, eh, según el número de clientes que entran para realizar sus compras, posiblemente yo tenga que incurrir en costos variables adicionales. Así que van a verse aumentados estos costos. Ahora, si yo no produzco nada, mis costos variables totales son cero. Si el nivel de producción Q no es cero, pues mi costo variable va a ser cero, porque estos no dependen de dependen de ese nivel de producción. A diferencia de los costos fijos que no dependen del nivel de producción. Entonces, los costos dentro de la empresa están también los costos por unidad, que los utilizamos entonces para saber esas comparaciones entre precios y sobre todo para establecer una estrategia de precios basada en costos. Ojo, hablo de costos cuando me refiero a los gastos que incurre una empresa, una organización. Hablo de precios para ese valor que ve quien consume. Ese es el precio, ¿verdad? El precio es el que yo veo cuando voy al supermercado. El costo es lo que yo veo cuando estoy produciendo en mi negocio, en mi empresa. ¿Ok? Entonces, los costos fijos medios reflejan entonces los costos fijos totales por unidad producida. Los costos variables medios son los costos variables totales por unidad producida. Así que los costos totales medios es los costos totales dividido entre mi nivel de producción, que también son la suma de los costos fijos medios y los costos variables medios. Tienen que dar al mismo valor. Hay otros costos que miramos en la organización que son los costos marginales y estos nos permiten tomar decisiones como a cuánto me cuesta producir eso adicional que quiero producir. Estos son los CMA. Y le puse la A para distinguirlos entre los costos totales medios o variables o fijos. Los costos marginales, perdón, reflejan los costos adicionales que están asociados a esa unidad adicional de mi producción Q. Así que lo que me está diciendo es cuánto me cuesta a mí, si yo aumento en una unidad más, cuánto me cuesta a mí esa unidad adicional. Así que lo que hace es medir la velocidad de mis costos totales dentro de la organización. Los costos entonces fijos son los medios, son los costos fijos totales dividido entre Q. Costos variables medios son los costos variables totales dividido entre Q. El costo total medio es entonces el costo total dividido entre Q. El costo marginal es el cambio en mis costos totales dividido entre el cambio en Q, y siendo Q nivel de producción o la cantidad producida. Y vamos a ver entonces un ejemplo.
Ok. Esta es a corto plazo, una empresa, una sola empresa, cómo se distribuyen sus costos por nivel de producción. Nivel de producción desde 0 hasta 10 unidades de producción. Vemos entonces que a nivel de 0 producción tenemos que hay un costo fijo de 100, pero hay un costo variable de 0, así que hay un costo total de 100. El costo total siendo la suma de costo fijo y costo variable. Aumenta el nivel de producción a 1, mi costo fijo se mantiene igual, es 100, pero mi costo variable ahora es 90, porque ya estoy produciendo una unidad. Ese costo variable va a incluir todo aquello que va a depender del nivel de producción, como la mano de obra, ingredientes, puede ser promoción, puede ser otras cosas que yo incurra dentro de la organización para poder producir esa unidad. Así que mis costos totales es la suma de estos últimos dos, así que 190. Costos totales medios, los costos fijos medios, costos variables medios, es cada uno de estos valores de costo fijo y costo variable dividido entre Q. Y el costo total medio es el costo total dividido entre Q. En este caso, en el primer nivel de producción, como se produce una sola unidad, pues entonces es dividido entre 1. Ahora, el nivel de costo total medio me permite a mí también establecer precios. Calcular mi costo total medio, el costo por unidad, o el costo unitario también le llaman, es esencial para yo poder establecer precios y yo saber dónde yo hago mi punto de empate o mi break-even. Cualquier unidad por encima de ese valor se considera ganancia. Cualquier unidad por debajo de ese valor, entonces ya es una pérdida. Y lo vamos a ver más adelante en otro ejemplo. En la última columna tengo el costo marginal. Y el costo marginal es la diferencia entre mi costo total dividido entre la diferencia entre mi costo, mi nivel de producción. El nivel de producción cero nunca tiene costo marginal porque no tengo hacia arriba con qué comparar y siempre es una medida comparativa a través del nivel de producción. Pero ya cuando produzco uno sí tengo un costo marginal. Así que se divide, yo resto mi costo total del nivel 1, le resto al del nivel 2, allí hay 90, y lo divido entre la diferencia entre el nivel de 1 menos 0, que es 1, porque es la diferencia, añadir una unidad, así que es la diferencia entre la producción de Q, y cuando lo divido, pues me da 90. Y ese mismo paso lo voy a hacer para cada uno de los niveles de producción. Entonces, podemos ver también cómo a medida que aumenta mi producción, mi Q, costo fijo total se queda igual, pero mi costo variable va a ir aumentando, al igual que mis costos totales. Así que los costos totales per se van a depender del nivel de producción. Pero cuando rompemos esos costos totales en costo fijo y costo variable, pues ya ahí vemos cómo no, el costo fijo se mantiene igual a través de cada nivel de producción, pero el costo variable cambia. En el caso del costo fijo medio, aquí cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco sola una unidad, que es dividido entre Q, que es 1, esa sola unidad carga ese costo completo. Así que si yo solamente produzco una unidad de algo, ese es el que tiene que cubrir todos los gastos fijos que yo tengo en mi negocio. Pero a medida que yo aumento mi producción, 2, 3, 4, hasta 10, se van reduciendo significativamente esos costos fijos, porque ya yo estoy distribuyendo la carga de la renta, del préstamo, del seguro que también tengo que pagar, entre otros gastos fijos, las utilidades, lo estoy distribuyendo por la producción. Así que los costos fijos medios siempre se van a hacer más pequeños a medida que yo voy aumentando esa producción. Los costos variables medios, no. Igual. ¿Por qué? Porque van cambiando proporcionalmente el nivel de producción en estas unidades. El costo entonces total medio aquí puede ser diferente por nivel de producción. Inclusive puede ocurrir de que a pesar de que yo aumento mi costo, mi producción y mis costos aumentan, este costo por unidad puede ir bajando, pero de momento puede ir subiendo, como es el caso cuando produzco 9
o produzco 10. Cuando yo estoy produciendo una unidad, mi costo total por unidad producida es todo, ¿verdad? Los 190. 2 unidades se reduce a 135. 3 unidades, 113,33 centavos. 4 unidades, $100. Y sigue bajando hasta llegar a 7 unidades. Déjenme ver que no veo muy bien. 7 unidades. Pero ya en la unidad 8 empieza a aumentar. En la unidad 9 sigue aumentando y la unidad 10 sigue aumentando. Así que no porque yo produzca más en el corto plazo, tenemos entonces que nuestra unidad, nuestro costo por unidad se reduce siempre, sino va a llegar un punto de que ya tengo que moverme hacia otra cosa o parar ahí mi producción porque no es costo efectivo. Claro, es una decisión que hay que tomar y va a depender del precio que establezcamos nuestra producción. Igual va a pasar con los costos marginales. A medida que yo voy aumentando la producción, me puede ser más baja, pero llega un punto que aquí empieza a aumentar a la unidad 5. Y este es importante porque el costo marginal lo que me está diciendo es cuánto me cuesta esa unidad adicional. Así que yo producir una unidad adicional me cuesta 70 a nivel 5, pero si yo produzco 4 me cuesta 60. Y va a ir aumentando a medida que voy aumentando esa producción. Estos son los costos fijos que se ven a través de la producción de la misma manera. Los costos variables, vemos entonces cómo van a ir aumentando y a su vez pues, van aumentando los costos totales dentro de la producción. Pero también podemos verlos a través de los costos entonces totales medios, los costos variables medios, los costos totales, los costos fijos medios, ay perdón, creo que aquí, los costos fijos medios que van reduciéndose, perdón, y los costos marginales que van reduciéndose y luego va a ir aumentando a medida que aumento la producción de igual manera. Y que esa es otra forma de cómo presentar nuestra distribución de costos, esa es la estructura de costos. Ahora, de hecho, también me permite ver cómo mi costo marginal, ese costo adicional que yo obtengo por esa unidad, tiene eh, mis rendimientos son marginales decrecientes, luego se quedan iguales, que tienden a ser en esta forma, eh, en esa U, que quedan relativamente iguales, y luego entonces comienza a aumentar, ¿verdad? Van creciendo esos costos, ¿verdad? Y esto así se ven las curvas de producción en una organización. El rol que tienen los costos en el nivel de producción se convierte en uno crucial, en un importante poder internalizarlo, para poder entonces saber a qué nivel de producción me conviene, para la redundancia, producir, ¿verdad? Producir mis bienes y servicios. O a qué nivel de producción yo puedo minimizar mis costos, cuál es el donde yo uso menos insumos de producción. Así que nosotros como empresas tenemos que estar conscientes de dónde yo puedo fijar mi producción y mi venta. No porque yo quiera ir vendiendo más, significa que mi producción me va a generar más ganancias. ¿Verdad? Sí está asociado, pero va a llegar a un punto que no va a ser de esa manera. Entonces nos permite tomar esas decisiones también a nivel de empresa y cómo, qué tan rentables somos a través del tiempo. Entonces ya sabemos que a largo plazo nosotros podemos cambiar el tamaño de la planta, ¿verdad? De la planta de producción. Pero también podemos, el costo total medio se puede reducir significativamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ven a largo plazo estos costos, porque se crean entonces múltiples curvas de producción de corto plazo y se crea como un estilo de bolsillos con estas curvas de corto plazo en una curva de producción de largo plazo. También podemos generar economías de escala a través de la especialización del trabajo o la gerencia y podemos también usar de manera a ser más eficiente en el uso del capital
Pero también se crea algo que se llama deseconomías de escala, que es donde no necesariamente van bajando la producción, sino comienza a aumentar esos costos de producción a medida que vamos aumentando. También hay otro concepto que se llama rendimientos constantes de escalas que se mantienen en la misma proporción de su cambio. A largo plazo se ve así, esa producción. Esa línea de producción a largo plazo se ve de esta manera y cada una me crea una curva de corto plazo. Así que me crea múltiples curvas que son unos tipos bolsillos que se van generando a través del tiempo. Así es como se ven las curvas de producción de los costos totales medios. Entonces, ¿qué pasa con a largo plazo? Pues tenemos la oportunidad de crear economías de escala. Esa reducción de mis costos totales medios lo más posible cuando aumento la producción. ¿Verdad? Es decir, a medida que yo estoy aumentando mi producción, mis costos totales por unidad se van a ir a reducir. Así que mientras más yo produzco, en el largo plazo se da esto, menos me cuesta producir esa unidad. Así que principalmente porque mis costos fijos se hacen tan y tan y tan pequeños cuando yo aumento la producción que me permite seguir produciendo de manera eficiente. Y esto se llama que se dan en la producción economías de escala, donde esa producción de bienes, de mercancías principalmente, se va reduciendo ese costo medio a medida que yo aumento la producción en el largo plazo. Así que un ejemplo clásico de esto es ya cuando vemos un caso, un ejemplo, una empresa de tipo monopolio, monopolista, que puede producir 200 unidades a un costo de $10 cada una, que otras empresas podrían entonces, ¿verdad?, no producir a ese nivel de producción si se crean. Las economías de escala entonces me generan, cuando yo aumento mis cantidades producidas, esos costos se reducen significativamente. Y esa es la curva de producción que se pretende alcanzar cuando tenemos o cuando buscamos tener economías de escala. Todas las empresas tratan de buscar ese tipo de situación, pero no siempre es el caso. También se generan deseconomías de escala. Es posible de que yo alcance una economía de escala y luego me convierta en una deseconomía de escala. Y esto ya a través del tiempo, a largo plazo, vemos como esos costos promedios vuelven a aumentar. Entonces, en ese caso, pues aumenta también mi producción, aumenta mi producción, pero aumenta también mi costo de producir. Y eso tiene distintos factores que lo podrían generar de igual manera. Aquí tenemos esa curva esos bolsillos que se generan a través del tiempo, eh, los podemos ver también a cada uno individuales de esta manera. Al principio, cuando yo voy reduciendo mis costos totales medios, cuando aumento la producción, me creo esas economías de escala, luego me quedo lo que sería flat, pero en economía se llama rendimientos constantes a escala, o sea, se mantienen en la misma proporción esos cambios. El costo que en ese intervalo de la producción, el costo promedio a largo plazo no aumenta ni disminuye, se queda igual relativamente según los cambios en la empresa, pero ya vemos cómo también se pueden crear luego esas deseconomías de escala donde aumenta el costo promedio de la empresa a medida que yo aumento mi producción. Y esto pues tiene distintas cosas razones por las cuales se da, pero es lo que se ocurre en ese largo plazo en esos costos de producción. Entonces, hablemos de pérdidas y beneficios económicos. Para yo poder calcular mis pérdidas y beneficios económicos, pues yo tengo que ir a mis ingresos. No hay de otra, la fórmula me obliga. Así que en términos de ingresos, nosotros miramos varios tipos de ingresos también. Miramos aquí se me olvidó poner una A, ingresos medios o promedio, que es el ingreso total dividido entre el nivel de producción, que es a medida que utilizamos entonces para saber cuánto yo genero en términos de ingresos por cada unidad. Así que me permite hacer un análisis de ingresos en la organización. Y el ingreso marginal, que entonces es ese ingreso que me faltó una A aquí, es ese ingreso que yo genero por una unidad adicional que yo esté produciendo. En ese caso,
es una fórmula similar a la de los costos marginales, donde mi ingreso marginal es el cambio en el ingreso total dividido entre el cambio en mis cantidades producidas. Y este es en el caso de competencia perfecta, vamos a ver que el ingreso marginal siempre va a ser igual al precio establecido en el mercado, ¿verdad? Lo que hemos decidido vender. Entonces, ¿dónde yo maximizo mis ganancias? Esos beneficios. Principalmente donde mi costo marginal es igual a mi ingreso marginal. La empresa tiende a maximizar, ese es el punto óptimo donde estos dos se igualan, donde coinciden estos dos, que si competencia perfecta va a ser igual el precio, pues entonces estamos maximizando los beneficios económicos de la organización. Ese es el punto óptimo de producir, donde los dos se encuentran. Pero también podemos mirar entonces otras formas de cómo analizar nuestro corto plazo, nuestras pérdidas o ganancias. Si nosotros entonces siempre recobramos lo que serían los costos marginales, los costos variables, yo puedo seguir operando la organización, la empresa. De hecho, si mi ingreso marginal, no, si mi ingreso medio o promedio es mayor a mi costo variable medio, entonces yo puedo seguir operaciones. ¿Por qué? Porque mis costos variables se están cubriendo. Mi ingreso promedio es superior a mi ingreso variable y a mi costo variable. Y recuerda que mi costo variable incluye mi mano de obra y mis ingredientes, mi materia prima. Así que si yo puedo cubrir el pago por la mano de obra y por los ingredientes o la materia prima que yo estoy utilizando, pues yo puedo continuar operaciones. Ahora, si el precio es mayor al costo variable, es decir, yo estoy cubriendo mis costos fijos, pues entonces también puedo operar, continuar la operación, continuar entonces en la producción. ¿Verdad? Son dos instancias que podemos analizar cuando estamos hablando de que todavía tengo pérdidas. Así que mis costos variables sean superiores a que no sean superiores a mi ingreso marginal o que mis precios sean eh, mayores a mis costos fijos. También podemos mirar cuando las pérdidas son mayores que los costos fijos, ese costo, eh, nuestro toma de pérdidas, pero ya en ese punto, cuando yo no puedo cubrir mis costos variables medios, entonces yo tengo que decidir cerrar las operaciones, ¿verdad? Del negocio, porque ya yo no puedo cubrir ni mi costo variable ni mi costo fijo. En el caso de que yo tenga el precio es igual al costo variable medio, eh, que lo que me queda entonces por cubrir son los costos fijos, pues la situación ya entonces se convierte en cuál es la preferencia ¿verdad? De quien opera la empresa, del dueño o la dueña de la empresa. Porque en ese caso soy indiferente. Siempre y cuando yo se mantenga igual, pues entonces es una decisión de puedo mantenerme al menos en el corto plazo. Ya a largo plazo, pues entonces la cosa ya se pone difícil. Pero en el corto plazo, ¿qué es lo que la mayoría de las organizaciones hacen? Se mantienen, aunque no puedan tener ganancias, se mantienen operando en pérdidas, al menos en el corto plazo. Eso es lo que por lo general ocurre. Estas son las fórmulas. Todas las fórmulas, todas se las comparto para que las tengan, que estamos trabajando en esta parte. Y incluye entonces ahora la fórmula para maximizar ganancias, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal como parte de las reglas.